Como serpiente yo te enredé, entre mi garra yo te agarré. Ahora me baño en champán rosé. Well, you hold on to the words that I say, and I think I'd be the first if you stayed with me. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un carpintero, nacido en un pueblo pequeño y sin influencias, sin fortuna y sin ejércitos, llegó a convertirse en el líder más influyente de la historia? ¿Cómo es que Jesús de Nazaret cambió el curso de la humanidad? Si es así, bienvenido. Hoy estamos aquí para hablar del liderazgo de Jesús de Nazaret. Suena simple, pero te aseguro que vamos a profundizar en lo que hizo único su liderazgo. Soy Juan Carlos Medellín y este es tu podcast. ¿Quién te crees? Hoy vamos a explorar lo que hizo a Jesús de Nazaret un líder tan poderoso. Y no solo es un tema de religión. Jesús fue, en todos los sentidos, un líder único. Si te interesa entender qué lo hizo especial y qué lecciones podemos aplicar de su ejemplo, quédate conmigo. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos episodios. ¿Estás listo? Vamos a estudiar esta gran historia. Para empezar, vamos a ponernos en contexto. Jesús vivió en una época donde la autoridad la tenían los reyes, los emperadores y los sumos sacerdotes. Era un tiempo en el que ser alguien importante significaba tener poder militar o religioso. Pero Jesús no tenía ninguna de estas cosas. Y aún así fue capaz de revolucionar el mundo. Entonces, ¿qué tenía Jesús que los demás líderes no? Primero, él no buscaba el favor de la gente. Él buscaba su transformación. Eso es clave. Mientras muchos líderes contemporáneos trataban de ser populares, él estaba más enfocado en dejar un legado que transformara a las personas de adentro hacia afuera. Un líder de verdad no se preocupa tanto por su popularidad, sino por el impacto que su mensaje pueda generar. Veamos un momento crucial en su historia que refleja el liderazgo tan disruptivo de Jesús, el Sermón del Monte. Jesús está rodeado de una multitud, tal vez miles de personas, y en vez de ofrecerles lo que quieren oír, les dice lo que necesitan escuchar. Les habla de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes. Imagínate las caras de sorpresa de los presentes. Jesús estaba diciéndoles que el verdadero valor no estaba en el poder o en la riqueza. Eso en su tiempo era una auténtica revolución. Imagina hoy en día a un CEO en una conferencia de accionistas diciendo: queridos inversionistas, los invito a ser pobres en espíritu y humildes de corazón. Es así como ganaremos el respeto de todos. Seguro que algunos inversionistas saldrían corriendo, pero Jesús estaba sembrando la idea de que el poder real no se encuentra en lo externo, sino en lo interno. Este era un mensaje que, aunque incómodo para muchos, conectaba con lo que cada persona verdaderamente anhelaba. Y aquí hay una primera lección de liderazgo. Jesús no era el líder que decía lo que otros querían escuchar. Era el líder que decía lo que los demás necesitaban escuchar. Esto nos lleva a un punto esencial. A veces el liderazgo no se trata de dar a la gente lo que pide, sino de guiarlos hacia lo que realmente necesitan. Ser un líder no es complacer, sino inspirar transformación. Jesús fue el líder que empoderaba a sus seguidores, pero no elegía a personas poderosas o influyentes, al contrario. Jesús buscaba a personas comunes y corrientes, gente que ni siquiera parecía tener mucho potencial. De hecho, Jesús seleccionó a 12 hombres, pescadores, recaudadores de impuestos y personas que ni en sueños imaginarían tener un papel tan importante. Y a ellos les dice: ustedes serán pescadores de hombres. Ahora, visualicemos esto en el presente. Imagina a un director de una empresa multinacional diciendo: bueno, vamos a elegir a algunos nuevos líderes. Me gustaría que el de seguridad y la persona de servicio en el comedor lideraran el próximo proyecto global. Suena irreal, ¿verdad? Sin embargo, eso fue exactamente lo que hizo Jesús. Él veía el potencial de las personas más allá de su apariencia o sus logros. Pensemos en Pedro, uno de sus discípulos más destacados.
Pedro era un pescador con un carácter explosivo y en muchas ocasiones lleno de dudas, pero Jesús lo vio como alguien con la capacidad de liderar a su comunidad. Esto nos muestra una gran lección. Un líder no se enfoca solo en quién eres ahora, sino en lo que puedes llegar a ser. Jesús empoderaba a los demás, haciéndoles ver lo mejor de sí mismos, incluso cuando ellos no podían verlo. Otro momento donde se manifiesta este liderazgo inspirador es en la historia del mar en tempestad. Jesús y sus discípulos estaban en una barca cuando una tormenta los azotó. Los discípulos, aterrorizados, despiertan a Jesús, quien dormía tranquilamente. Él se levanta, mira la tormenta y dice: «Silencio, cálmate», y sorprendentemente el mar se aquieta. Aquí Jesús les muestra que aunque las circunstancias sean adversas, su liderazgo es confiable. Cuando un líder es capaz de transmitir seguridad en medio del caos, genera una confianza indestructible en quienes lo siguen. No se trata solo de resolver los problemas de los demás, sino de inspirarles confianza para enfrentarlos por sí mismos. Para todos los líderes que nos escuchan, la verdadera tarea de un líder no es eliminar las dificultades de los demás, sino darles la fortaleza para enfrentarlas. Jesús no evitaba que sus discípulos pasaran por desafíos. Él les daba el valor para superarlos. Llegamos a uno de los puntos más poderosos y radicales del liderazgo de Jesús: su liderazgo desde el servicio. Hoy en día hablamos mucho de liderazgo de servicio, pero Jesús fue pionero en esta forma de liderar. Una de las escenas más impactantes que nos revela su carácter es cuando en la última cena Jesús se arrodilla y les lava los pies a sus discípulos. Para la gente de esa época, lavar los pies era el trabajo de un sirviente. Imagina la escena. Los discípulos, probablemente confundidos, lo ven arrodillado. Y él les dice: «Si yo, su maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben hacerlo unos con otros». Esta lección es revolucionaria. Jesús estaba redefiniendo lo que significa ser grande. En vez de mandar, él se humilla y se pone al servicio de los suyos. Este es el tipo de líder que inspira lealtad y respeto. Imagínate esto en una empresa moderna. El director de una gran firma financiera, después de una reunión, dice: «Ahora les lavo los pies a todos ustedes para que recordemos que estamos aquí para servirnos unos a otros». La gente probablemente se asustaría, pero eso era lo que Jesús enseñaba, que el poder real no está en ser servido, sino en servir. Otro aspecto fascinante del liderazgo de Jesús fue su valentía para desafiar la autoridad. Jesús no temía confrontar las normas establecidas cuando éstas no eran justas. En una ocasión, Jesús llegó al templo y vio cómo se habían instalado vendedores y comerciantes, aprovechándose de los fieles que venían a adorar. En un acto lleno de audacia, los corrió a todos, volteó las mesas de los cambistas y les dijo: «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones». Este acto no fue solo un impulso. Jesús estaba señalando una injusticia en el sistema y corrigiéndola. Esto nos recuerda que un líder no solo debe ser querido, también debe ser firme y valiente para enfrentar las injusticias. Jesús no tenía miedo de confrontar el status quo, de desafiar a los poderosos cuando era necesario, y eso es algo que cualquier líder debe considerar en momentos difíciles. Finalmente, un aspecto único y esencial en el liderazgo de Jesús fue su capacidad de perdonar. Incluso en los momentos más oscuros, Jesús fue capaz de mostrar compasión y misericordia. Un ejemplo inolvidable es cuando, estando en la cruz, Jesús ora por quienes lo crucificaron, diciendo: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Piénsalo por un momento. Jesús, en medio de su sufrimiento, en lugar de juzgar o condenar, elige perdonar. ¿Cuántos líderes en nuestra historia reciente han tenido esta capacidad? La mayoría de nosotros, en una situación de injusticia, pediríamos venganza o al menos justicia. Pero Jesús muestra un liderazgo que trasciende. No se trata de castigar, sino de sanar y reconciliar. Este acto de perdón es uno de los gestos más poderosos y desafiantes que existen. Imagínate si esto ocurriera en un conflicto de oficina.
Después de una intensa discusión en la junta directiva, el CEO dice, ¿saben qué? Olvidemos esto y perdonémonos porque ninguno de nosotros sabe realmente lo que está haciendo. Probablemente todos se quedarían boquiabiertos. Pero aquí es donde Jesús redefine la grandeza. Él muestra que la verdadera fuerza de un líder no está en la venganza, sino en el perdón. Un verdadero líder sabe que el perdón es una fuerza transformadora. El perdón no solo libera a quien lo recibe, sino también a quien lo ofrece. En nuestra vida, perdonar es una de las maneras más profundas de mostrar liderazgo y grandeza. Jesús no solo vivió y predicó su mensaje, sabía que un verdadero líder deja un legado que trasciende su vida. Antes de ascender, dejó un mandato a sus discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones. No les dio un plan de negocios, ni les prometió resultados instantáneos, sino que los invitó a expandir el mensaje de amor y transformación que él había iniciado. Jesús les dio a sus seguidores una misión que ellos a su vez podrían llevar al mundo. Este es un principio clave del liderazgo de Jesús. El liderazgo no se trata solo de lo que logras mientras estás aquí, sino de lo que inspiras a otros a hacer. Jesús no solo quería seguidores, quería nuevos líderes. Quería personas que pudieran transmitir su mensaje y cambiar el mundo generación tras generación. Hoy en día los líderes buscan sucesores, pero rara vez buscan personas que puedan continuar su legado. En este punto la pregunta es, ¿cómo aplicamos las enseñanzas de Jesús en el liderazgo actual? Porque aunque la sociedad ha cambiado, los principios de liderazgo de Jesús siguen siendo poderosos y relevantes. Aquí tienes algunas maneras de llevar su legado de liderazgo a la práctica. Lidera desde el servicio. Haz que tu objetivo sea servir a los demás, no ser servido. En lugar de ver tu posición como una oportunidad para obtener beneficios, úsala para dar a los demás. Tal como lo demostró Jesús lavando los pies de sus discípulos, el poder de un líder no está en la posición, sino en la disposición de servir. Cree en el potencial de los demás. Ve a las personas no solo por lo que son, sino por lo que pueden llegar a ser. Jesús no eligió a sus seguidores por su estatus o habilidades. Los eligió porque creía en lo que podrían llegar a hacer. Si eres líder, empodera a tu equipo, confía en ellos y ayúdales a alcanzar su máximo potencial. Desafía el status quo. No tengas miedo de cuestionar las normas cuando sean injustas o poco éticas. Jesús confrontó las prácticas corruptas en el templo porque veía que iban en contra de los valores que él predicaba. Como líder, es tu responsabilidad mantener tus valores y principios, aun cuando sea difícil. Muestra valentía en tiempos de adversidad. Cuando todo parecía perdido, Jesús mantuvo la calma y la esperanza. Durante la tormenta en el mar, mostró a sus discípulos que podían confiar en él. Como líder, tu fortaleza en momentos difíciles inspira y da seguridad a los demás. Practica el perdón, este es quizás el mayor desafío, pero también uno de los más transformadores. Jesús enseñó que el perdón puede liberar y sanar tanto a quien lo ofrece como a quien lo recibe. En el liderazgo, el perdón es una herramienta poderosa para sanar conflictos y construir relaciones profundas y duraderas. Y así llegamos al final de este episodio sobre el liderazgo de Jesús de Nazaret. A lo largo de su vida, Jesús demostró que el verdadero liderazgo no se trata de acumular poder o seguidores, sino de transformar y empoderar a los demás. Nos enseñó que el líder más poderoso es aquel que no tiene miedo de servir, de desafiar lo establecido y de liderar con amor y compasión. Hoy en día muchos buscan ser líderes exitosos. Todos quieren ser el gran jefe o el CEO del año. Pero Jesús nos enseñó que la grandeza real no está en los títulos o en los logros externos. Quizás si existiera un premio al líder más humilde y transformador, él ganaría todos los años. Gracias por acompañarme en este episodio de ¿Quién te crees?
Espero te haya servido, compártelo con alguien a quien le pueda servir. Los amo. Carro, solo tengo un pony dulce como honey, tú me sabes bien. Don't fuck with me, tomo Genesis, olvidar toda la mierda que pasé por ti. Nena, como así, estoy en frenesí. Todita tu mentira ya me la comí, y a todas tus amigas ya me las bebí. Dime, ¿cómo así? Dijiste que morías por mí. Dime, ¿cómo así?